en teoría, Más que todo es esos mucho los pacientes con dueños de la parálisis, comunicación y con obviamente de la expresión facial. Si es no, pregúntenle a un espacial. sordo qué pasa si yo le digo, Esa es otra. estoy muy feliz. ¿Será que si la tomo de cerquita El sordo cambia? no va a creer. De pronto. No va a creer, ¿sí? Entonces yo tengo que demostrar en la cara mucha expresión para que me crean, para dar un mensaje adecuado. Yo no tengo que mover Eso, tanto la eso es cara para súper que me entiendan. importante. No hay nada peor que hablar con una persona de rostro Se plano. le mueve Uno sola. no Se sabe qué imagina. es lo que quiere Ah, yo soy expresar, muy cuál es su feliz. segunda intención en la Eso comunicación. está ahí. Bien, No, yo entonces estoy una vez divina. hemos logrado Sí. regulado, doblado el músculo, Estoy tan triste. ya viene, o sea, el músculo hay que decirle para qué le hizo yo eso. Porque el músculo no entiende. Si usted lo estira y lo deja así, no le hace más nada. Como yo El cuando me músculo enojo no con entiende por ellos. qué no puede estar así. Yo estoy muy enojada El con músculo no va a usted. entender. Entonces tenemos que hacerle el ejercicio para que entienda por Y qué. le están boleando la cola. O por qué tiene que hacerse determinado. A mí al Entonces, una vez que principio, ahora cuando el yo músculo empecé se a le trabajar con explica el para hombre, me qué tocó se mejorar generó, mucho eso. o Lo por de qué la se cara. buscó que tuviera esa Porque usted sabe que nosotros somos característica. súper específicos. Por eso Entonces ella siempre como que tenemos nada, que que trate de explicar el regular los la gestos y yo, afectación de la musculatura. yo llego a la casa y Compensaciones soy... en No, general. yo soy más, o sea, Como les decía yo lo ahorita, único que cuando no tenemos un controlo desbalance con la muscular, controlo es cuando normalmente va generamos a llorar. compensaciones. Pues si hay algo que Entonces, hombre, yo si me yo, siento a llorar. Pero bueno, así de de esta que algo me forma, moleste, no, yo soy como. Bueno, hagamos de al las dos cerrar, cosas. si yo Pues, cierro Fue en la la misma molestia. forma, puede generar cliqueo, tractivo, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, obviamente, voy a generar un movimiento compensatorio. Y ahora sí, y al momento que voy a cerrar, hago para acomodarlo correctamente y volver a quedar Aleja, no hay encajado. forma Y no entonces de puedes poner encajar. mitad y mitad Entonces, todo porque ese la tipo verdad de es más grande. compensaciones que hacemos, De las hacemos a pronto, nivel lingual, a nivel velar, a nivel de anillo, todo lo pero que no ustedes, el sé. sistema Se puede sacar la somatológico cámara aparte. descansado, nos puede ¿La llevar cámara a qué? ciertas La foto de ella variaciones que aparte. para nosotros son importantes. No me puedo. Porque También así es yo sé que uno importante tira para un encontrar lado qué y tira para el otro funciones y se sí se encuentran va. comprometidas y bajo qué parámetros. Para Es que lo que hacer ya, el pero. ejercicio, tengo que tener en cuenta qué músculo voy a trabajar. Entonces, el ejercicio no es simplemente porque es que voy a Lado, trabajar cuando ella la pase, lengua del pero todo el músculo, tiempo no, vuélvelo a ¿sí? colocar. Es que voy a Ahí dice trabajar lado, los arriba, labios lado, y blanco. necesito el sello labial, Arriba. entonces para el sello, No, porque están mezcladas la con primera. otras funciones y se llenan de Bueno, momentos para decirme mejor. cosas, Sí. porque el sello es sin eso no podemos discutir porque Porque la solo siente presión que cuando ella habla aparece la cara de ella y cuando no, y aparece la la pantalla. mayoría de los anteriores del Pero ella todo el tiempo está el hablando. paciente plateó que no se sello labial del glúteo. Sí, pero es que el sello es súper importante, el sello es importante, no estoy diciendo que no, pero no es lo único, ni es lo primero que vamos a trabajar. Sí, el sello labial es lo último que vamos a trabajar hoy día. También tengo que mirar cuál es el objetivo del ejercicio, qué pretendo yo con ese ejercicio, que me mejore la fuerza, que me mejore el movimiento, que me mejore la resistencia, qué es lo que yo estoy buscando con ese ejercicio. Si no tengo claro qué es lo que yo busco con el ejercicio, Sí, ya sabemos. hasta en la universidad nos enseñaron a llenar 3 hojas, 30 hojas con ejercicio. Sí, pero es que eso no es lo que necesita el paciente. Si el paciente tiene un problema con el movimiento labial y usted le está mandando producción de labios, como paciente. Marica, eso sí me parece una cosa de locos. Qué pesado. Entonces tenemos que tener claro cuál Ay, es el sí. objetivo, qué es lo que yo pretendo. Luciana, por eso que está la mamá ¿Cuáles está son las tan características clínicas del cansada con paciente? terapia O ocupacional sea, porque el paciente la lo puede llevó al hacer, centro de terapia está muy realmente agotado, tiene y que la desacondicionamiento, Luciana el con paciente es un Luciana adulto solamente mayor que no está tiene las ahí por eso. prótesis, tiene una reabsorción No ósea tiene grande, función. y yo cómo le voy a manejar las prótesis. O sea, todo eso se lo tengo que revisar, obviamente, tengo que manejar eso. También tengo que ver cómo se organiza el ejercicio. El ejercicio no es mandarlo así porque sí. Cuando esa lengua Es está lo que así, siempre ustedes piden. ¿Y eso por que se le cuánto marcan los tiempo? dientes por todo el borde. ¿Cuántas veces? Es porque tiene mucha ¿Cuántos posición. días? Es No, que eso la es algo que fuerza ustedes me tienen también. que Y la preguntar. fuerza que ahí Es lo que hay le que tienen que mejorarla preguntar es con ustedes mismos con funcional. su paciente. A mí a veces me ¿Cómo pasa se que lo Eso se manda? ve mucho con los ¿Cuántas veces? neurológicos. El paciente es muy juicioso. Los Yo pacientes tengo un neurológicos. paciente Sí. que era terrible. Sí, como Uy, que qué señor tan reposan la terrible. lengua así. Porque yo le daba un ejercicio hoy y él vivía en Mueven otra la ciudad lengua, y se salen gastaba más o menos por una hora bordes de dientes. en llegar a la otra a mí no ciudad. me ha tocado. Y entonces mientras Sí. llegaba a la otra ciudad se iba haciendo el ejercicio. Pero, por ejemplo, Entonces, cuando yo yo les salí decía como 3 veces al día, no se hicieron en una hora. No, pero yo Entonces iba soy haciendo muy, todo el tiempo el muy ejercicio. Claro, al otro día me llegaba con la lengua. porque esa lengua va atrás. No, pero Si usted está no en es la ejercicio Muy juicioso, anteriorizada. pero no me decía que era que de aquí hasta la otra ciudad se No, iba yo la haciendo dejo el yo ejercicio abajo. todo el tiempo. Entonces la idea es
aprender a dosificar los Pero la lengua está ejercicios más para para adelante. que No, no anteriores hay adelante, pacientes a los que posteriores me dan para ejercicios atrás. que son sí, claro. obsesivo-compulsivos. Anterior. Hay otros que se les posterior, tiene posterior. que mandar con revisión de que sí lo hagan. ¿Sí? Hay yo pacientes que también hay que hacía mandarles el muchísimo ejercicio porque resulta que ellos cuando van a comer se aspiran. Entonces yo necesito que el ejercicio lo hagan Sí, antes de pues yo comer siento para que que yo no no se bruxo, aspiren. pero Entonces tengo duermo que así. saber, estoy Pero analizando no no, hago el cómo movimiento. y cómo Eso lo requiere mi bruxar, yo paciente. bruxo así. Pero si yo desconozco el Apretando. ejercicio, si no sé qué hace, Sí, ¿cómo me cuando uno atrevo a está estresado, mandarlo? Yo uno fui no a pasa. Yo les antología decía hace un antier, rato no hablando aguanto el dolor de en la las lengua piernas. afuera y del Estoy masaje con súper la Y no lo presión con la recupero. lengua entre los dientes. Tener la lengua afuera es Pero me pusieron, me toca comprar una placa diferente. la lengua recta, Más no resistente. hacia abajo, no hacia arriba, Con sino algo recta. aquí adelante que no sé. Para que no le permita el movimiento. Me hace un estiramiento de la musculatura infra Entonces y fueron me y vieron y tonifica dijeron, el supra. "Eso es donde yo estaba bruxando". ¿Sí? Eso me hace, Pero una si vez yo lo hago así, pues se me tuve Ay, no, esto. yo me toco Es un esto y ejercicio eso me pasa loco. La isométrico membrana sin se me perforó. contrarresistencia. Ay, Pero si yo lo hago así, Yo también. Es Con de reducción, del tango. es un ejercicio que puede ser un Ah, isosímétrico no, o puede ser un isométrico con contrarresistencia, porque yo estoy ofreciendo resistencia a la musculatura de la lengua para que no trabaje porque lo estoy haciendo con los dientes o para que trabaje porque lo estoy haciendo con los dientes. pues, pero es porque Entonces, todo pues, no eso sé lo nunca. tengo que tener en cuenta Pero, por ejemplo, cuando al momento de un mandar el paciente ejercicio. así como famoso, ¿Qué es lo que yo pues, quiero? ay, tal paciente, veamos, ¿Por qué para mí ay, la sí, prisa claro, sedena ay, funciona mejor un Ay, masaje qué que un perra. inducción? A mí casi la inducción no me gusta. Me sirve más masaje. Porque masaje me lleva la lengua Cierto arriba, que la usted adelante, atendió la a nariz, de Emiliano arriba, la Mena. adelante. Eso es proceso Él definitorio. Pero yo volvió, trabajo mucho sí, masaje, pero estás con pero profe. mucho. Más que Quería Mendelssohn. dar clases. Pero Se Mendelssohn llegó un es el más futbolista, famoso, el más futbolista. conocido, sí, pero Mendelssohn solo eleva la nariz. Yo necesito que me eleve y me aterrice. La que sí sabía eso era Luisa. Yo decía, una en menos. Pero yo le decía, pues yo le digo a los hombres, y yo que no sé cómo la dan en niños, me gusta, ¿Sabe quién pensé yo que era pronto un futbolista? El niño que usted me aprendía y Alejandro. por qué Pero el hombre para para ser un futbolista ejercicio. lo tiene que Para mí ir el señor es un ejercicio. Ah, pues. Aclaro de una vez ese principio. El niño que Yo una vez tengo que pasó, claro ellos cuál hicieron es todos el los videos y movimiento que volvió yo a tengo. Alejandro. Ah, porque O sea, si yo estiro un No músculo, sé. ¿qué es lo que yo pretendo con ese Yo creo músculo? que me hizo un Con ese comentario así como músculo, de que me haga papá qué del movimiento. fútbol, y entonces dije, "Ve, ese es Si yo no será". tengo claro, después de que he trabajado el músculo, entiendo qué va a suceder. Si yo fijo, estiro, sostengo 10 Juan segundos, Manuel Campos. necesito que cuando yo le pida el movimiento, esto se estire. ¿Cuál es el movimiento? Saque la lengua. Para que eso se estire. Eso es lo que yo necesito. Entonces yo, si yo necesito contraer un músculo, estirar un músculo, pues tengo que entender qué es lo que va a hacer. Si yo necesito que el Nati, usted episodio mandó me lo trabaje, de los pacientes inconscientes Al por te nosotros. voy puede haciendo el fijar, paso y lo pido. por en mi favor. momento. Estoy pidiendo el movimiento, estoy pidiendo la contracción. Pero si yo le tonifico el orbicular y le pido esto, me hace esto. Esa es una sonrisa natural. No, pero es que el orbicular y el sello labial igual que juegan en las mismas florecitas con los mismos adornitos. Pilas. ¿Usted necesita el sello labial con el orbicular o necesita simplemente el manejo del risorio? ¿Qué es lo que usted quiere? Entonces yo, bajo lo que he trabajado, tengo la certeza de lo que yo estoy buscando. Entonces, el movimiento se hace por secuencias de contracción muscular, tanto el movimiento auditorio como el del voz, como el de articulación. Los tres movimientos requieren secuencias de contracción muscular, las requieren. Entonces, cuando nosotros analizamos el movimiento laringe en este video y vemos cómo inicialmente se va cortando la musculatura faríngea, se va estirando la musculatura infraoidea y se empieza a tonificar los supra, empezamos a ver cómo se va haciendo el movimiento, que es gradual y que nos provee un análisis de lo que yo necesito recuperar en mi paciente. Que es hipertonía y hipotonía, no, usted no necesita músculos hipertónicos, hipotónicos, necesita músculos normalitos con edades como niños. ¿Sí? Pero vamos a quitar esas dos palabras de la cabeza por un rato. Vamos a entender que lo que necesitamos es función y la función es este movimiento. Y eso es lo que yo necesito lograr. Necesito que inicialmente se contraiga y que luego se estire. Que llegue a un punto normal, eso es elasticidad. Entonces, todo eso es lo que yo necesito lograr en un momento dado. Tenemos un segundito. Un segundo.
y se fue. Se le sacó. Es este, Jefferson Mena. ¿Él igual a la selección colombiana? O, yo no sé, espérese, no. Es otro, ay, es que yo no me No, yo no acuerdo. escuchaba eso. Bueno, yo Ay, lo sé por fue. mi hermanito. Ay, no, mira qué chiste tan cruel, es que se dobló el tobillo. Ay, eso no se hace. Tiene el micrófono apagado. No. Niñera, sí. Ah, pero ya. No, pero es que la se pedido- fue. había pedido. Ah, pero ya volvió y no lo prendió. Ya, no demora el sapo que Doctora, su micrófono está cerrado. Me di cuenta. Es que el sapo. Siempre, mamá, me decía, La usted cuestión nunca es la pregunte en las clases. siguiente, De que hay otro ¿sabes más qué? bruto que pregunta por eso. Si se, me están diciendo que se les Yo intercorta la también en la señal. clase y toda Y la se clase, les ay, ahorita intercorta empezó es así posible que es parte como un ratito, de la disculpa, pero transmisión, ¿usted está hablando? de lo que Claro, estamos viendo llevo que está hablando un buen lloviendo, rato y cuando sabe se que se tengo quita la apagado. señal, Ustedes pero por qué pienso no me que yo dijeron. tengo internet por red, entonces pues me extraña, pero sí, se puede presentar, digamos que hay muchas cosas conectadas. Bien, les decía entonces que analizando el movimiento, yo sé que tengo que buscar mis estructuras. Si yo le miro a mi paciente el movimiento, entiendo que quiero buscar yo mis estructuras. Pero si yo me voy a que tengo que subirlo, a que tengo que bajarlo y esa es la receta, no, tengo que ver qué pasa con el movimiento de mi paciente. No es solamente acomodar los músculos, que eso nos pasa a muchos que entramos a ver curso de fijaciones. Aprendemos a hacer el movimiento hacia arriba, hacia abajo de la estructura, pero no nos damos cuenta que tiene que suplir o cumplir una serie de requisitos funcionales de movimiento, que es súper importante para el paciente. Y esto va con los viejitos, ya algunos que no han escuchado que se encuentran por aquí. Te tengo pillado. Bien, ahora, nosotros lo vemos desde el manejo de video. Esto es lo que es el triángulo de video o triángulo de Bill, que es lo que nosotros deberíamos dominar más que cualquiera, no los fisioterapeutas, porque ellos no tienen por qué estar hablando de esto. Pero lo hace. Entonces yo tengo que entender lo que pasa con el hioides, o el hioides pertenece a los discos, disculpen. Hasta donde yo sé, el hioides es nuestro mismo que la nariz. Entonces cuando yo escucho eso, yo empiezo a toser. Claro que no tengo por qué pelear mucho, porque yo veo muchos colegas trabajando prejacostal, intercostales, abdomen, pelvis, pero si están manejando fisioterapia, pues ¿qué podemos Te tengo que decir? ignorar, no te das ¿Qué podemos hacer? Sí, ahí uno puede quejarse porque ¿qué hacemos con el impulsismo si nosotros mismos lo estamos patrocinando? Y entonces decía que durante el proceso de tutoría también el hioides cambia de posición. Entonces ese triángulo que se habla con el retornante mandibular, la tercera vértebra cervical, su parte más inferior y anterior, y el hioides, la parte más anterior del hioides, por un triángulo que se conoce con el nombre del centro hioideo, triángulo de Bibi, que es el doctor Bibi, en Ciudad del Cabo, en 1980 y pico, que hace su tesis de grado y habla de esto, No. de los cambios oclusales que ocurren, de los cambios hioideos que ocurren con las alteraciones oclusales. Entonces, para que lo tengamos muy claro, ese triángulo es este, y esa es la forma real que nos tiene que aparecer el hioides, con la punta dirigida hacia el frente, no hacia arriba, no hacia abajo. Durante el Se proceso está orinando, se glutónico, está cambia la orinando. Creo que se posición. está orinando. Entonces, Yo no le echo la si yo tengo una estructura en la posición Ay, qué pesar donde de mi toda esta perrito, musculatura está qué estirada, ¿el movimiento en devolución va a fluir? No, porque esto está muy Yo ponía contraído. que sí, Entonces, el proceso de glutóneo está comprometido, sí. Voy a ir para la finca de mi Paula. Con sus botas. Ay, qué pajo. Ay, qué pajo. Disculpen, es que si está falloso, ya me di cuenta que si está falloso el internet, me estaban diciendo que estaba molesto, pero sí se está fallando. Bien, les decía entonces que los movimientos que hacemos con la parte de hioides, debe ser que nuestra competencia, los tenemos que trabajar, los tenemos que saber manejar y nuestro paciente lo tiene que tener. Una estructura significa un punto del proceso de glutorio, pues la evolución se hace difícil porque no está haciendo una evolución.
no está haciendo un manejo funcional correcto de la deglución. Entonces, por eso yo les hablo de una estructura que está muy alta y adelante, que está en esta posición. viene aquí. Para explotar. Esta. Eso. Estaría aquí. Miren cómo se abre el espacio faríngeo. Entonces, si yo tengo una apertura tan grande en el espacio faríngeo, voy a tener un reflujo. Y ese reflujo no va a doler, no va a molestar, no va a sentirse compresión, porque eso está abierto, se pasa y sube y baja y no se da cuenta. Entonces le da rinitis, sinusitis, amigdalitis, conjuntivitis, asma, todo el tracto superior se puede presentar con una quemadura por reflujo. Entonces, y eso se sabe ya que muchos problemas de los niños se dan más por reflujo. Una estructura en ese posicionamiento, arriba y adelante, la lengua sale hasta por aquí, una lengua que llega hasta acá. Es una lengua que está en esa posición. ¿Cómo la guarda usted para que no tenga la interposición igual en deglución? ¿O cómo la guarda usted para que pueda respirar por la nariz y no por la boca? ¿Cómo trabaja usted la articulación del fonema S, del fonema R, de los fonemas posteriores para que salgan bonitos? Porque que en medio de salga no significa que están buenos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos que las estructuras se nos quedan en un momento, o adelante, o atrás, o arriba, y se pierde todo el resto del movimiento, que es lo que nosotros requerimos. Entonces, en este momento, cuando nosotros vemos la deglución, tenemos un triángulo que es así. Ahí ya empezó el proceso deglutorio. Luego sube y el triángulo se invierte. Entonces, en el proceso deglutorio tenemos un triángulo dioideo invertido. Y si mi paciente siempre está con el triángulo dioideo invertido, ahí está pasando el bolo hacia abajo, pero se puede volver por el peristaltismo. No hay quien lo cierre, no hay quien le impida el paso. ¿Quiénes deben de Entonces el paciente pues, va a tener reflujo. Entonces vamos a encontrarlo. Ah, no, Río lo va a dar en efectivo. Y Jacobo. Anda, un hombre que me pareció muy especial que se los traigo a colación y está relacionado con las secuencias del habla y las secuencias deglutorias y la habla de la equivalencia motora. Es una característica necesaria de la producción del habla que permite a los hablantes producir un habla inteligible a pesar de varios aspectos en el cambio de las condiciones del habla. Cuando aumentamos o desaceleramos el texto de lo que estamos hablando, cuando hacemos énfasis o demandas, manejamos rango prosódico, o cuando trabajamos la parte coarticulatoria, que también la hacemos mucho, cada palabra se une con la otra, con la otra, con la otra, y tenemos que lograr identificar el habla por la velocidad. Les hablaba mucho de la parte de la velocidad. Ella lo que quiere saber es si lo viste muy mal y que si tienen que venir rápido a Medellín. Con el mismo sistema sinaptognático que hay. Entonces tenemos que trabajar las secuencias motrices. Las secuencias son súper importantes. Paciente con apraxia deglutoria o apraxia del habla tiene un problema en secuencia motora, sea porque no puede planificarla, sea porque en el momento en que la manda no la ejecuta, sea porque no sabe cuál es el orden en la secuencia. Entonces siempre en muchos pacientes, incluyendo pacientes que han tenido un hábito, un vicio, toca reprogramar la secuencia motora. Entonces, ¿qué es trabajar la secuencia motora? Es trabajar sobre un patrón motor, pero entendiendo que ese patrón motor tiene una estructura de movimiento. No es simplemente repita, termine, o saque la lengua, guarde la lengua, haga esto, haga lo otro. Como es acorde con una idea motriz, implica un acto voluntario de movimiento que puede ser igual o diferente, consecutivo u opuesto y continuo. Entonces, ¿cuál es el movimiento que nosotros hacemos opuesto? Que es el movimiento básico del proceso deglutorio. El llevar la lengua atrás y luego se suba. ¿Sí? Es un movimiento opuesto. Va la parte posterior y luego la parte anterior. Cuando el longitudinal superior se contrae y la lengua está en esta posición baja, no está así, sino está así, que no es palatorioso. Cuando el longitudinal superior se contrae, hace esto. Entonces, si en deglución esta parte no sube y se sube la parte anterior, hay un escurrimiento precoz del bolo y el paciente se me constiga. Entonces, yo tengo que lograr que la parte superior
superior suba primero en la secuencia deglutiria y luego la parte inferior de la lengua. Eso es lo primero palatobloso y luego longitinal superior. Si lo entiendo de la parte muscular. Entonces yo tengo que entender que estas secuencias que nosotros hacemos implican una serie de movimientos estructurales que yo requiero para un objetivo terapéutico X o Y presentante. ¿Sí? Y la programación de estos movimientos debe ir desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. No le puedo pedir, por ejemplo, de las cosas especiales que hay, la elaboración de los fonemas con la edad. Los fonemas siempre aparecen los más sencillos primero, que no requieren mayor participación muscular y que son fáciles, en teoría, ¿no? Por ejemplo, en una posición paramediana, que yo vocal, haciendo esto y creando tu posición paramediana, se hace un sonido básico, ¿sí? Y si yo no muevo el velo, o sea, no lo muevo, se queda abajo el velo, y el aire sale por la nariz, tengo una L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar yo? A que no mueva el velo. ¿Sí? Todo ese tipo de cositas de las secuencias de contracción son procesos de habla. Y habla es otra gran historia que tenemos que contar algún día. Porque cada fonema, y eso está en el libro de fijaciones laringes. La parte final del libro están todos los músculos que intervienen en la producción de cada uno de los fonemas del habla y cómo deben estar cada uno de los fonemas del habla. Porque de eso casi no se escribe y es importante porque en teoría eso es lo que es rehabilitable. Entonces sí, necesitamos saber cuándo un fonema es más sencillo que otro, cuáles requieren mayor secuencia de contracción, como por ejemplo la H o la D, que requiere palatogloso, longitinal superior, el ilogloso, que son secuencias de contracción, y que es la misma secuencia de proceso previo a la elección. Entonces todo eso lo tengo que saber, pero si no sé cómo funciona en el uno, no tengo ni idea cómo funciona en el otro, y entonces mágicamente el niño habla porque tiene que sacar el fonema, aunque esto no esté bien. Dentro de los niveles de programación motora tenemos un patrón neuromuscular, un programa motor que es el esquema motor, el esquema perceptivo, la memoria, y un patrón motor, patrón perceptivo de situaciones. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, yo creo que eso hubiera sido lo que me gané. el libro se llama Técnica de Respiración facial basada en la fijación laringe. Si lo requieren, si necesitan, yo se los tengo. No en físico, porque ya no hay en físico. Es que se va la onda, quedó cortada. El libro no se consigue en físico, ya no se consigue en físico. Se consigue solamente virtual. Sí tengo en físico el de nuevas tecnologías. El de la fijación en laringe nos enseña a manejar todo eso. Que de verdad es bonito, es bonito para quienes no lo conocen. Los invito a que lo revisen. Yo se los puedo mandar a nivel virtual, se los mando en formato PDF para que lo puedan revisar sin ningún inconveniente, claro que sí. Simplemente me escriben y yo les digo cuánto, cómo, por todos lados. Y se los mando en formato PDF. ¿Qué le escribo? Bien, les decía entonces que los niveles de programación requieren que yo tenga un mapa, o sea, que realice el movimiento que me deje un mapa motor que me permita evocar ese movimiento después para poderlo llamar, y esas secuencias de contracción. Entonces, ¿cómo se hace la punzada y la secuencia? Hay un estadio de identificación del estímulo, un reconocimiento de patrones, un estadio de selección de la respuesta y una elección del qué hacer. Una vez hemos superado esto, pasamos a un estadio de programación de la respuesta, identificar el patrón, seleccionar el patrón adecuadamente y realizar la actividad. O sea, la secuencia requiere que yo engrame primero el patrón, luego lo procese, lo analice y lo pueda buscar dentro de otros patrones para que pueda salir. Y estamos hablando de secuencia de glutoria, estamos hablando de reprogramación de la parte de glutoria para que pueda fluir. Hay algo que es claro y es la velocidad. La velocidad, por ejemplo, cuando tenemos una lesión cerebelosa es un lío, porque el paciente desacelera el texto y se pierde todo. Y en la deglución hace lo mismo. Entonces, perdemos mucha precisión
por culpa de la desaceleración del texto. Entonces, la velocidad del movimiento se mantiene o es efectiva cuando logramos la acción. ¿Sí? El límite de velocidad está en el logro de la acción. Ya si yo lo quiero más rápido, pues ya implica una agilidad, un manejo mayor. La precisión está dado en la velocidad exacta que requiere el movimiento. Y sobre esto tenemos que hablar de 3 aspectos que suenan parecidos, pero son todos distintos, y dentro de motricidad nos marcan pautas muy precisas. Cuando hablamos de movimiento, no solamente de evolución, sino de movimiento, tenemos que lograr que sea efectivo. Efectivo es que logre la función, así sea una vez. Digamos de cierre glótico, fonación, lo que yo esté buscando. Eficacia, que logre eso sin problemas que pueden subsistir. Por ejemplo, el paciente empezó hablando así, ¿sí? Porque nos indica que hace mucha falta fuerza, no es eficaz. Hay efectividad, pero no hay eficacia. Y la eficiencia es cuando nos sirve para cumplir la función con todas las de la ley. En deglución vendría a ser cuando come y se nutre, no solamente cuando recibe una compota, una cucharada de compota. Una cucharada de compota es efectividad. Que la cucharada no le vaya por los pulmones es eficacia. Y que lo logre para alimentarse es eficiencia. Y no compota, sino muchos alimentos. Entonces yo tengo que tener claro que todo esto es lo que yo tengo que buscar dentro del movimiento y la función. ¿Qué tipo de ejercicio entonces vamos a mandar? ¿Por qué debo saber el ejercicio que envío? Es algo que para mí es muy claro. Si no sé para qué sirven, qué objetivo pretende. Esa es mi pregunta. Si no sé qué es lo que me está haciendo, ¿para qué lo mando? Entonces, respondiendo a la pregunta de lengua, si no sé si me está trabajando los transversales, los verticales de la lengua, el palato grosso, longitudinal inferior, ¿qué lo estoy trabajando? Entonces yo me tomo el trabajo, pongo la lengüita que está así, estiro aquí, la lengüita hace eso. ¿Qué es lo que sigue? Permitir que la lengua avance hacia adelante, contrayendo el antagonista que es el gemingloso. ¿Cómo sabemos que lo logra? Le digo, saque la lengua. Entonces, ¿para qué sirve que me saque la lengua? Para saber la contracción del longitudinal, la contracción de los genioglosos y el estiramiento del longitudinal inferior. Entonces, si yo sé para qué sirve el ejercicio, yo sé para qué lo mando. Pero si yo simplemente repito, es que es muy bueno para la lengua, es que es muy bueno para la lengua. Entonces le mando ese, el de co, luego le mando el chasquido, ¿y eso para qué sirve? Es bueno para la lengua, pero son ejercicios de lengua. Pero ¿qué están haciendo con las transversales, con los verticales, con el geniogloso, con los longitudinales inferiores? ¿Usted qué está trabajando? Entonces, siempre que nosotros tengamos el ejercicio, entendemos las modificaciones que el ejercicio va a realizar en el músculo. Si no lo entiendo, ¿para qué no? Entonces, recordando los objetivos, yo tengo que tener claro que el ejercicio debe cumplir ese objetivo. Entonces, si yo retomamos, eso es otra. Para que tengamos movimiento, ¿cuál es el movimiento que yo pretendo cuando estiro? Mi laringe está así, y yo necesito que mi paciente pueda comer. Para comer tiene que estar así, para hacer el proceso de inyección, y está aquí. Es lo primero que tengo que lograr, que llegue a esta posición. Lo segundo, que levante atrás. Lo tercero, que levante adelante. Lo cuarto, que me haga de presión. Eso, en ese orden lo tengo que lograr. Entonces yo sé que eso es movimiento, entonces tengo que buscarle movimiento, pero no puedo permitir que esto me lo deje caer, entonces tengo que darle fuerza a mi idea. Yo tengo que entender qué es lo que estoy buscando en mi paciente para poder saber qué tipo de ejercicio mando. Entonces, bien, y yo la idea es que haga esto, que no me acuerdo de un colega. Estaba dictando un curso, y es que hay unos que son irrespetuositos y vale. La cuestión es muy sencilla. El ejercicio aeróbico es un ejercicio ideal para todos nosotros. Si usted está sano, si su musculatura está bien. Pero si usted es un paciente cardíaco que está en una UCI, yo no le puedo mandar el ejercicio aeróbico. Si usted es un paciente en desacondicionamiento muscular, yo no le puedo mandar el ejercicio aeróbico. Entonces, entendamos
que el ejercicio aeróbico implica un gran gasto energético. Y si usted no tiene dónde sacar esa energía, no le va a ayudar en nada. Entonces, de por Dios, tengamos claro que no todos los ejercicios son para todo el mundo. No todos se pueden mandar para todo el mundo. Si yo le mando un ejercicio aeróbico contra resistencia a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, le acabo las proteínas que le quedan y lo mato. Yo con el ejercicio estoy acelerando el proceso. ¿Se va a despedir o No solo puedo te hacer eliminas? eso, si no entiendo eso, Te vas a estoy salir. grave. No, pues. Pero sí, yo sé, por eso me acuerdo del colega que me dijo, es que usted no entiende o es que usted no sabe que el ejercicio Ellos aeróbico mandaron el es mensaje, el que les di mensaje a que este es más en el indicado grupo, para todo el en mundo. personal, y se No salieron de uno. entiende las cosas Cuando de ya eso, después de usted que no trabaja en la estaba, UCI. cuando yo miré tampoco ya Los no estaba. pacientes Sino que son con no este pueden caso, hacer imagínense ejercicio que es un muchacho de aeróbico. No 16 deben hacer años ejercicio aeróbico. El y nos ejercicio aeróbico llamaron se hace porque cuando el tenía paciente está estable. tartamudez. Cuando yo fui, el mismo día de la evaluación, y yo tiene El ejercicio autismo. aeróbico no Entonces yo le dije a es Natalia, te voy a poner un muchacho, tiene autismo, no está diagnosticado, tiene 16 años, ha tenido muchos profesionales y no es que nunca es muy nadie bueno les habló de de autismo. lengua y necesitamos que la Yo lengua le tenga dije, no actividad. sé. ¿Qué músculos? Entonces empezó con Natalia y con Emily. Emily. Entonces yo les Bueno. empecé a decir a ellas, vayan mirando, y ellas Porque no, si sí, me obvio, sacan, tiene como autismo. les digo, el montón Entonces de hicimos una módulos, reunión muchas grupal y yo montón de les dije, cosas. yo necesitamos Y que yo le le hagan una observo, evaluación de no están diciendo nada y neuropsicología tampoco están para haciendo que miren ejercicio. pues como lo del autismo. Entonces ya le Pero hicieron si la yo no evaluación sé de ejercicio, neuropsicología, ¿para la qué mamá sirve? mandó los Para que resultados. Y es que entonces Entonces necesitamos tenemos en continuar con la esencia, profesional ya vimos competente. Yo como así, diferentes tipos de todas las contracción, especialidades tenemos tienen que esencia ver tres con el ejercicios con los que autismo. trabajamos. No, es que El Emily fue la que lo isotónico, que es movimiento, diagnosticó. es ejercicio Entonces con aeróbico. audiología ya no Les digo, necesitamos. la energía. Él está muy No bien, se él puede necesita trabajar con psicología, que fue la profesional Es pertinente movimiento. para lo que El ocurrió ejercicio cuando se isométrico emitió es el fuerza y diagnóstico. tenemos dos formas de trabajarlo, con contrarresistencia y sin ¿Y usted contrarresistencia. por qué no le explica que La es que diferencia, siempre se trabaja sin con... Ya, no, contrarresistencia, Natalia. me mantiene el tono. Y más que todo Me las respondió con dos audios. Es que Emily fue la que emitió un informe donde decía que puede tener autismo. Y yo fui la primera que le dije, es que, y aparte de eso, las habilidades No. sociales de él son. Porque por el Nulísimas. desacondicionamiento no tiene cómo hacer un movimiento. Lo primero es que como ya está tan grande que él dijo le que mandamos el no quiere isométrico seguir sin con Juan, que él se contrarresistencia siente muy bien. y luego Sí, sí como que le ahora. hacemos todo lo que ustedes quieran. A esa gente Pero no le los dice. pacientes Tengo que un error tienen gigantesco en desacondicionamiento Excel. muscular, que están en la UCI, no pueden ¿De qué? hacer ejercicio No sé aeróbico, dónde no hay deben por aquí hacer que ejercicio aeróbico. 1.509. Yo le repito, le dígame eso. No sé por qué tiene eso ¿Desde dónde le repito? este paciente. Menos 1 millón. Es como si estuviera con saldo a favor. ¿Desde qué le repito? No, es que sabes que eso, mira, No, eso no pasa nada. Bueno, entonces mire, el ejercicio isotónico y movimiento es ejercicio aeróbico. El ejercicio isométrico es fuerza. Tenemos dos tipos de ejercicio, con contrarresistencia y sin contrarresistencia. Con No se pongan a mover contrarresistencia todo. no aumenta el tono No vayan y a no da mover fuerza, por las dos cosas. Todo es fuerza. saco a salir de esa antes de... Y ese ejercicio No, aeróbico. entonces tampoco eliminen. Estoy escribiendo un El mensaje sin para que contrarresistencia me aumenta la fuerza más no el tono me lo mantiene igual. no, pues es que puse 900.000. El sin contrarresistencia. Entonces cuando yo hago esto, 900.000. hago un ejercicio sin contrarresistencia que me va a ayudar a ganar fuerza sin aumentar el tono. Eso es para mí muy importante en cierto grupo de pacientes. Pacientes en desacondicionamiento, hay muchos pacientes con PCI en desacondicionamiento, pacientes adultos, pacientes adulto mayor. Bueno, tenemos muchos pacientes con desacondicionamiento. Pacientes que tienen enfermedades del daño neuromuscular, Ese es un saldo a pacientes como la esclerosis lateral amiotrófica, no la múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene poquitas mecanoproteínas, muy poquitas, y yo no se las puedo gastar haciendo ejercicio aeróbico. Entonces me toca trabajarle isométrico sin contrarresistencia. Ese es el ejercicio ideal para el paciente con ELA. El ejercicio isométrico sin contrarresistencia nos permite ganar fuerza y nos permite ganar resistencia sin gastarle mucha mecanoproteína. Entonces, por eso tenemos que trabajar con eso. El ejercicio sin contrarresistencia es como cuando tú haces esto
no estás haciendo resistencia. Pero si tú haces esto, para poder hacer esto con empuje, estamos haciendo contrarresistencia. Con la lengua, haces esto El geométrico. sin contrarresistencia. Con esto, con contrarresistencia. La lengua acá, Todavía no entiendo en esa ley sin que es isotónico. contrarresistencia. Ahora te pregunto, ¿qué hacemos cuando llevamos la lengua acá? ¿Qué músculos estamos trabajando? Los longitudinales inferiores. ¿Sí? Si le hacemos así, con contrarresistencia, si lo hacemos solo así, sin contrarresistencia. ¿Sí? O sea, El isotónico es el movimiento. Cuando tú haces, por ejemplo, longitudinal de la lengua. ese es el ejercicio que mandamos mucho para el movimiento laríngeo en los pacientes post cirugía oncológica o post radioterapia. Es que esto está tan tieso que le toca que haga esto, para que la laringe suba y baje y no se pierda el movimiento. Longitudinal de la lengua. Ese es un ejercicio isotónico. Y un isocinético es como nosotros manejamos, que ya voy para allá. Los isocinéticos son para lograr Así, con movimiento. equivalen a ejercicios de secuencias de contracción muscular. Y eso los hacemos muchísimos. En esos ejercicios es nosotros, Isométrico porque es es así. diferente en Sí, fisioterapia. isocinético es Nosotros los hacemos con demasiada frecuencia. Isotónico Son y las isotónico. Es el que secuencias de todavía no contracción entiendo. Sí, ya muscular lo o explicó. ejercicios Por ejemplo, isométrico es donde cinéticos sostiene, hay guiados que por sostención movimiento. permanente. Entonces, cuando yo le pido a mi Cuando hay paciente que me diga, por ejemplo, movimiento. Bogotá, O sea, como que yo le hay pido más. Isocinético es cuando hay movimiento. Yo sé que el isocinético es cuando hay estoy movimiento haciendo constante. este Por ejemplo, movimiento. shaker. Esos son Shaker isométrico es secuencias así. de Y contracción shaker que me llevan a que isocinético el es paciente haga arriba, este movimiento. arriba. ¿Y para qué lo Ese es necesito? shaker Pues no isométrico sé, en isocinético. mi caso yo lo O sea, porque necesitaría, por isométrico es ejemplo, cuando ustedes cuando el hacen paciente una tiene las fuerza, pero estructuras La caídas mantiene, eso. muy abajo, y necesito que me diga go, Que las go, fibras musculares no tienen energía. en la A eso go se refiere. hace esto hacia Cambio arriba y hacia isotónico es atrás. porque si lo Go. Y en la Isocinético hace. es cuando tienen energía. Entonces yo Digamos, tengo que energía tener claridad cinética. qué hace el movimiento, la diadococinesia, porque eso nos va a dar resistencia. Las secuencias de contracción pueden ser opuestas o contiguas. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido a un paciente TLE, es una secuencia contigua, TLE. Pero si yo le pido TG, es una secuencia con opuesto. TG, ¿sí? Es una secuencia con opuesto. Entonces, yo tengo que entender para programar la secuencia de mi paciente que voy a pedir. Las secuencias que trabajan, las más conocidas, son el PACA-TAPE-TEPITITI o PACA-TAPE-TEPITITI. ¿Qué trabajas tú con eso? Secuencias de contracción. Ahora, ¿para qué? Esa es la que tú necesitas saber. Pa, ta, ta. ¿Sí? Porque la A requiere un descenso estructural. Esa es PACA. Tequete. T. T. Y T. La cuestión de cómo colocas tú en la secuencia que tú pidas es lo que tú estés buscando. Cuando trabajamos la E y la I, trabajamos hacia la anteriorización estructural, porque la I y la E llevan la estructura hacia adelante. Tensa el pie vocal. Y eso es bueno, claro. Por ejemplo, yo pido mucho una diadococinesia sencilla. La pido en los pacientes que están con traqueostomía. Yo le pido la O y la E. ¿Por qué pido? Primero porque son las más vibrantes. Yo necesito que mi pliegue ondule, lo necesito. Son en posición paramediana. Pliegue va a quedar en posición paramediana. Ustedes implica un porque control hablan sobre la por un, apertura pues glottis. porque Entonces yo trabajo mucho con mis pacientes OE. OE es la misma la pregunta línea. del paciente si puede a tal hora no. Solo hay Díganos desplazamiento por el grupo, laríngeo. muchachos, no me escriban eso. Sí. Está bien, pero ahorita no hace la La misma Hola, ¿cómo apertura que estás? cambia el Ah, bueno, posicionamiento del les articulador. porfa. Entonces la misma A ver, apertura ¿qué dice? mandibular cambia el posicionamiento laríngeo, atrás o adelante, que para mí es súper importante para lo que yo estoy manejando en deglución, que es que mi paciente haga eso. Que lo necesito para que me suba de atrás porque está muy caída la estructura. Entonces yo le mando hoy, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre hacer E-O o E? E-O, si termina así, está muy caído de atrás, necesito que termine en O. O, al contrario, O-E, porque necesito que me tense, que vaya más hacia adelante.
Entonces ya es dependiendo de lo que yo necesite, como se programa el movimiento. No son las únicas, no son las únicas de vacocinese, que son las que están en el libro de Leish, sí, claro, de Leuche, pues. Sí, claro, son las únicas de vacocinese que hay allí, pero nosotros somos temas de vacocinese. Libro de Leuche. Inclusive con el movimiento lengua, ¿sí? Cuando hacemos esto, eso es una diadococinese, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que secuencias de contracción muscular son diadococineses y nos dan fuerza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hacer esto y hacer esto? Entonces, cuando yo hago, trabajo esto, pero cuando hago, sostengo la estructura arriba. ¿Y eso para qué me sirve? Ah, yo sí, ¿no? En Brasil la llaman ejercicio de Mendelssohn. Simplemente me sirve para hacer un ascenso estructural. Para eso sirve. Entonces yo tengo que tener en cuenta para qué sirven los ejercicios para saber cómo los mando y qué tipo de ejercicio requiere mi paciente, por eso los estamos estudiando. Una contigua son fonemas que están muy próximos, por ejemplo, T, que son fonemas que están muy próximos, o D, que son también fonemas que están muy próximos. Pero pensemos en una diacocinese de puestos, es la que lleva la lengua de adelante a atrás, o de atrás hacia adelante. Como les decía, o, E, pongámosle como T, por ejemplo, que me gustaría más Go, porque la Go me la lleva arriba y atrás. Me gusta más trabajar con la G toda la vida en disfagia, trabajo más con la G, que no implica hacer esto. Y normalmente la G de gato, un paciente que tiene una estructura así caída no la dice. Entonces, vamos a ver, uno le dice, dígame, gordo, y le dicen a uno cordo, como la co, no como la G. Entonces, por eso, ahí es cuando vamos a ver, en la medida que está mejorando la G, qué tanto está subiendo desde la parte posterior la estructura. Entonces, pues, las diacocinesias de opuestos son las que se producen en diferentes sitios opuestos. Y las contiguaciones que se producen a continuación la una de la otra. En un Parkinson, por ejemplo, es más fácil una secuencia consecutiva, como TEI. En un paciente ACV es más fácil una secuencia de opuestos, como GOTE, por ejemplo. Entonces tenemos que tener claridad en eso. ¿Qué de la G? Te repito de la G. Go. La G de gato. Contracción del músculo estilogloso. ¿Qué me hace? Me lleva la lengua arriba y atrás. Eso es lo que hace el estilogloso, hace eso. Mientras que el fonema C de coco es hecho por el palato, es esto. El estilogloso es el que me hace esto, la G. Entonces, cuando nosotros trabajamos la G y hacemos go, estamos haciendo esto, go. Si hacemos co, estamos haciendo co. Go, co. Parecido pero diferente. Entonces vemos pacientes con disfagia, yo les pido mucho con la G, porque la G nos lleva arriba y atrás y ellos están con sus estructuras muy caídas, no todos, algunos que tienen la laringe. ¿Cómo se diría eso en una...? Entonces todo va a depender de lo que uno quiera programar, de lo que uno necesite con su paciente, pero para eso necesito conocer cómo se producen las vocales, cómo se producen los fonemas consonánticos, cuáles tienen participación glótica, cuáles no, cuáles tienen participación velar, cuáles no, y lo sabemos, porque sabemos cuáles son sordos, cuáles son sonoros, eso me dicen si hay participación glótica o no, tenemos fonemas que son nasales, que son orales, sabemos si hay movilidad velar o no, entonces tengamos claro que eso lo tenemos, todo eso, sí, todo eso está en el libro, todo eso está en el libro. El libro es bonito, créanme que sí que se hizo con mucho cariño para ustedes, y con esa intención de que podamos tener ese material, porque normalmente la gente no lo saca fácil, ¿no? No lo puede elaborar fácilmente porque no existe en la literatura cómo sacar la musculatura de cada uno de los fonemas. Nos toca sentarnos y mirarlos cada uno para poder entender. Todo ejercicio, según la física del movimiento, debe tener al menos una posición, una trayectoria, así como les mostraba yo la trayectoria elíptica que tiene un movimiento laríngeo en el proceso glutorio. Tenemos que tener una trayectoria, una distancia, una velocidad, una aceleración, una fuerza y una energía. No podemos exceder los límites de energía.
María, el libro y lo pueden adquirir conmigo de manera virtual, el verde que es el de fijaciones laringeas, y de manera física el azul también conmigo. Yo no lo dejo para que nadie me lo distribuya, me gusta. Pues cualquier cosa conmigo, me escriben por WhatsApp y yo les digo dónde me transfieren y yo les envío por correo el libro verde de fijaciones laringeas, que es este que trae Hace lo toda que esta está parte mirando. de ¿Cuánto es la eso? parte final del libro de fijaciones laringeas está toda la parte fonemática, porque está todo el proceso de intervención. Entonces es bonito, como les digo, es bonito, porque es que la intervención casi no se sabe. Y lo compramos Nosotros virtual. tenemos muchos libros de evaluación, evaluación, Sí, pero se y mucha hace la gente copia no y hace, se cuando ve el repara. paciente no hace no evaluar, y de aquello, nada. Entonces le ponen una fórmula mágica para ver si no fluye. Haga la siesta. Bien, entonces, siempre que yo tenga un ejercicio, tengo que definir si lo que yo quiero es mejorar la fuerza, si lo que yo quiero es mejorar el movimiento o si quiero ganar resistencia. Es lo primero que yo tengo que definir. No, claro, es que para ¿Ok? hacer todo eso. Cuando tiene vamos a que hacer un valer ejercicio. plata. Entonces, cuando yo les decía aquí que he recogido, estiré y que voy a pedir el ejercicio, ¿qué es lo que yo quiero? Que el paciente me haga Es esto, un aparato que se estira el músculo, donde está el ¿sí? movimiento según Pero el que me lo ponemos. mantenga estirado. Es Yo lo decir, iba a usar que para no solamente me una haga el movimiento, sistematización, sino que tenga fuercita para pero mantenerlo pues era estirado muy extenso. y que no vuelva a Entonces no se me daba recoja. el semestre para Entonces, hacerlo. ese es mi objetivo. Tendría que programar un ejercicio de ¿Qué resistencia quieren para que me haga almorzar? esto y no me haga y se suba otra Pues, vez para que me mantenga la posición. Ay, nada, pues Entonces, sí, ese, por igual no ejemplo, pasa nada. ese es mi objetivo de ese ejercicio. Al drama, lo Tengo que importa tener es claro eso, la el drama intensidad, Shakespeare la estaría frecuencia, la orgulloso duración y de la tus distribución. Es decir, cómo lo hago, para cuánto, para qué sirve, cómo lo organizo para que el paciente cuide. Como digo, depende mucho de las características del paciente en sí. No, yo paso. Entonces, yo necesito definir lo primero que es el objetivo. Si el Pero es que movimiento, sale fuerza o de aquí a las resistencia. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Pues yo quiero lograr movimiento y fuerza para llegar a la resistencia. Uno poquito. El tinto me Entonces, ponía a movimiento y fuerza, orinar. ¿sí? Para llegar a la resistencia, entonces ya lo combino y ya lo cocino. Pero primero tengo que lograr que sea fuertecito, ¿ok? Es lo primero. Luego, el ejercicio isotónico tiene unas características muy específicas que nos permite todo el movimiento. Iso significa igual, tónico, tono, igual tono. Y eso es lo que hace que el movimiento sea así, la contracción, las secuencias de contracción sean con igual tono. El ejercicio isométrico, me da risa porque cuando estoy cansada ya empiezo a hablar en portugués, ¿sí? El ejercicio isométrico Ay, eso sí, tiene como escuchaba ese objetivo que dice. aumentar la fuerza Que tú me lo muscular. dices Como en les el decía, otro están los idioma. dos tipos de ejercicio. Igual. Isométrico con contrarresistencia e isométrico sin contrarresistencia. Antes ya vi Cuando por allá. yo hago esto y hago la resistencia hacia adentro, le estoy ganando fuerza a los tenioglossos, pero también le estoy informando al longitudinal inferior que tiene que permanecer estirado a pesar de que me tiren hacia atrás, ¿sí? Eso me genera cuando estamos con contrarresistencia, ¿no? Para que lo hayamos teniendo claro. Bien, y los frecuencia de la idea con la resistencia, fuerza, velocidad, fuerza, velocidad, movimiento, que es lo que yo requiero. Manejar, como les decía, esto no es cuestión de hipertonía o hipotonía, sino es cuestión de lo que yo quiero con el movimiento, lo que yo estoy buscando con el movimiento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las personas mayores de 25, 30 años, porque esto no se puede manejar a la loca. Recuerden que existen procesos de artrosis, artritis, osteoporosis y podemos lesionar a un paciente porque yo sé que no hay muchos que tienen manecitas suavecitas, sino que son re bruscos. Entonces cogen esto como si fuera violín prestado, porque es que si no lo mueve bien no está bien. Disculpen. ¿Sí? Y para algunos que nos han visto trabajar aquí, saben que nosotros trabajamos muy delicado, no necesitamos hacer un montón de presión y logramos los resultados. No necesitamos presionar el equipo para que llegue al otro lado para que funcione. Entonces, de eso también depende que los equipos se rompan, se partan, lo que sea, porque usted busca brusco. ¿Sí? Entonces tenemos que manejar todo con calmita. ¿Sí? Suavecito, que quien me dijo que a las malas tenía que funcionar lateral.
Entonces aquí habla que en la osteoartrosis, vamos a tener algunos pacientes con ese tipo de características, que compararon los ejercicios isométricos y isocinéticos y se encontró que los ejercicios isocinéticos son muchas veces más efectivos, es decir, las secuencias de contracción muscular, más que los mismos isométricos. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que yo mando, sobre todo en disfagia, mando mucho ejercicio dialogocinético, porque es que yo necesito que un paciente tenga fuerza, pero que tenga resistencia. Es decir, que pueda soportarlo para comer, porque es que es lo que buscamos. Eso es lo que necesitamos. Lo otro es el manejo del dolor y la acomodación de las estructuras. Esta es una paciente que llega a nosotros con un dolor migrañoso causado por un problema trigeminal de un trastorno de articulación temporomandibular severo. Como está a la izquierda, ustedes ven la estructura, ven cómo está esta parte hundida acá. Eso me indica una contracción de monoideo brutal, esto aquí, esa unión aquí. Tiene muy contraído el homoideo y si ustedes notan la laringe está un poco rotada hacia el lado derecho de la paciente, no hacia el lado derecho, no de la paciente. Entonces se ve la laringe desviada hacia ese lado derecho. Y empezamos a ver toda una serie de acomodaciones y compensaciones a nivel orofacial que está. Hay algo que yo no puedo permitir en mis pacientes. Pacientes que están muy malitos, viven muy lejos y que toca arreglarlos sí o sí, empiezo terapia una vez, evalúo y empiezo terapia. O pacientes de dolor, porque el dolor es muy desgraciado, el dolor no deja que usted trabaje, que piense que nada. Entonces esta es paciente de dolor y para mí, el paciente de dolor no come, no habla, no piensa. Entonces fue lo primero que hicimos y miren cómo arreglamos la estructura y la paciente queda con la cara un poco más serena. ¿Sí? A pesar de que se sonríe al principio, su cara está más serena al finalizar la terapia. Entonces es lo que nosotros tenemos que buscar, que deje de doler, que sea más calmadito todo. ¿Sí? Y viene entonces la pregunta de ustedes, ¿cómo saber cómo, cuándo, por qué, para qué, cada cuántos, qué es lo que queremos saber? Entonces ya tenemos claro el objetivo, ¿sí? ¿Para qué lo queremos? La cuestión es que tengo que tener muy claro que cuando yo voy a mandar un ejercicio, tengo que tener en cuenta la condición clínica de mi paciente, el tipo de patología, los intereses. Hay pacientes que no les interesa hacer ejercicio y vienen por obligación. El año pasado, tuve un paciente, cuando yo lo vi, un trastorno de articulación tenaz. Diagnóstico principal, papá de odontóloga. Entonces lo miré. Lo primero, la odontóloga me lo llevaba porque el señor tenía dificultad para comer y mucho dolor a nivel cervical. Entonces, lo primero que yo noto es la curvatura cervical, que está pues así. Obviamente esa laringe que salía y obviamente estaba causando mucho de la patología del glúteo. Entonces, lo primero que yo noto es eso. El dolor aquí, entonces eso hace que el paciente se acomode cada vez más así para evitar que duela tanto. Entonces hay más acortamiento, más contracción, más contracción. Bien. Lo primero que noto es eso. Lo segundo, una desviación mandibular. Esto le tronaba y le traqueaba. Cuando yo lo miré y le dije, ¿usted le ha visto la articulación a su papá? Dijo, doctora, nunca se lo había visto. Hasta ahora me estoy dando cuenta que tiene todo esto. Porque es que esto le traqueaba horrible, como digo yo, muchas papas fritas, y esto se le movía. Y yo decía, Virgen Santísima, este señor, que ¿cuándo lo voy a arreglar? Y luego le miré posicionamiento de la nariz aquí. Pero el señor no quería la terapia, porque él estaba harto de las terapias que le habían mandado, porque no le quitaban el dolor de acá. Entonces, cuando yo le dije a ella, yo le puedo ayudar con láser en cuanto al dolor de atrás, pero yo tengo que arreglar esa estructura porque está muy mal posicionada. Ella me entendió, pero el señor no quería terapia. Entonces, ¿yo qué puedo hacer si el señor no quiere la terapia? O sea, el interés del paciente no va por la terapia. Tengo que motivarlo. Es la única forma. ¿Okay? Obviamente el paciente no vuelve a terapia porque no quería la terapia, y fue porque la hija lo obligó. Y esas son cosas que uno tiene que tener claro. Ojalá pudiéramos convencer a todos que tienen terapia. Facilidad para realizar el ejercicio. Yo soy muy buena en convenciendo pacientes, pero
para realizar los ejercicios que yo les doy. Si yo les doy un ejercicio, pasa mucho. Por ejemplo, con la parte de la higiene vocal. Le damos Eso las pausas de Sí, higiene vocal. y el color. El paciente las guarda en el bolsillo y no las aplica. No les interesa, no tienen facilidad para hacer los ejercicios y no lo hacen. Si les No les importa, no lo Sí, hacen. dale, chero, yo. Entonces yo aprendí en voz que yo nunca más voy a mandar silencio absoluto, porque sé que no lo van a hacer. Yo aprendí a hacerles pausas de descanso periódico que las hacen más fácil. Y aprenden a que eso sí les funciona, que eso les gusta. Los momentos en los que se presenta la dificultad. Si usted ronca y ronca en la noche, ¿qué hace mandándole un ejercicio al paciente por la mañana? No hay que entre más se fatigue el sistema, peor, porque más va a roncar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces lo que es que tiene que hacer 300 veces en la mañana, en mediodía y por la noche, en total 90 veces el ejercicio sumado a todo lo que habla. Obviamente en la noche ese sistema está rendido y obviamente el paciente va a seguir roncando. ¿Y qué nos manda? No, pero es que así dice, hombre, uno tiene que entender lo que pasa en el ronquido y qué es lo que pasa en la apnea. Si no entendemos, entonces vamos a seguir mandando ejercicio a la loca. Que hay una muy buena de un doctor fulanito que fortalece la lengua, que eso hace no sé qué sistema así que la descargamos y que hacemos todos los ejercicios, son muy buenos. ¿El paciente no va a roncar? No, pero es muy bueno. Entonces no es bueno. No está cumpliendo la función que requerimos. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque la APP lo dice. Y es que acaso usted va a someter su criterio a una APP. Fíjense. O sea, usted sabe menos que la APP. Ahí es donde nos tenemos que cuestionar. Bien, entonces los resultados, los objetivos del tratamiento se dan acorde con los resultados de la evaluación. El enfoque general es maximizar la salud, incluir la mejor ruta para medicamentos, para intervención, para lo que yo esté haciendo. Y eso es lo que yo tengo que saber. La intensidad del ejercicio. ¿Qué tanto ejercicio vamos a mandar? Entonces, alguien me dijo, entonces nos mandamos a que lo haga 10 veces por 10 segundos. No. La parte orofacial tiene un problema, se cansa muy rápido. ¿Por qué se cansan tan rápido los músculos orofaciales? Por una sencilla razón. Los músculos orofaciales tienen mayor predominio de fibras rápidas que lentas. Entonces, si se les mete mucho ejercicio, se cansa, se fatiga. 1 hora de manejo de la R, ustedes saben cómo nos deja de uno. Totalmente tectónico. Y ustedes ya no pueden decir rojo si no dicen rojo. ¿Sí? Se les pone explicativa. ¿Por qué se les pone así? Están cansados, no se mueven. Ajá, y muchos hacen Está fatigado, rojo, la fatiga pero entonces produce hágale esto, Yo la hago así, sí. con una sola mano. Bien, Rojo, entonces y con ya relación te dice, a la intensidad del ejercicio, esa es la cantidad de ejercicio que yo voy a mandar al paciente. Es como Emilio. ¡Wow! Hay él algo dice es que gojo. les No, hace digo la vibración. desde muy del corazón y como les digo, ya les dije mi marido es médico. Él dice que cuando uno manda Hija más de de un 10 neurocirujano. medicamentos, es porque no tiene Una ningún enfermera problema. jefe. Yo se los Y pongo te en le el dijimos terapia. que las terapias Cuando quedaban ustedes en mandan más de 100. 10 Ay, pero ejercicios, no ¿cuánto nos tienen ni pueden, idea las pueden a qué dejar? Es que es para hacer 2 están veces por Le están semana. pegando a todos. Yo no, 2 veces por semana es lo Entonces, mismo. con los Ay, no sé ejercicios hay que qué. ser muy Yo precisos. bueno, se las dejo en Es preferible 95 dar para pocos poder que les ejercicios dé e irlos más y le cambiando dé. constantemente a medida que el paciente vaya evolucionando. Pero no mandar 50 ejercicios que Ah, no sí, hacen. sí. Y eso como Entonces está- hagamos eso. Tratemos y tengamos muy Fíjate claro que que el están paciente haciendo nos eso puede con no todas puede las hacer. terapias Además, por la condición clínica, les decía, hay pacientes que no se les debe generar demasiado ejercicio. Pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, pacientes de desacondicionamiento muscular. No se les puede mandar mucho ejercicio. Ciertos niveles de disponibilidad no se les puede mandar mucho ejercicio. Entonces la intensidad no puede ser tan alta que 30 veces que nos debemos. La maniobra de Shakira, Las pólizas les dan el algunos dicen 60% cheque, de pero cada el terapia. señor es árabe y Shakira, pero ustedes seguirán diciendo que no. Yo pensé que era porque ya El ejercicio la póliza. de Shakira Pero de pues, Checker es un uno dice ejercicio de que 30 le veces pidan a uno 30, de se tiene que 50 sostener años, por 30 realmente veces no y hacerlo ahorren, 30 veces. ni siquiera ella En lo casi trabajando una hora con el de pago terapia. y neurocirujano. No, O y sea, ya Para sabe el que fortalecimiento en del serio. propicoparintes, y eso usted no Sí, ella necesita me dijo fuerte, que porque no, es alto, que no el pago ya necesita era fuerte. máximo, que ya pues No, lo porque usted el trabajaba paciente tiene reflujo, y no será que la diabetes está muy bajita, o está muy alta, o está muy adelante, que el nivel de función del picoparineo cambia Que como yo debe. sé, Tienen plan.
Y usted cree que si está abajo y me lo fija atrás, Uno entonces es va a el sentir como pendejo que mejor. gana un peso y quiere Pues venirse a tengamos casa. mucho cuidado en lo que hacemos, ¿no? Entonces, Pero hay yo que como tener calma, Estamos por favor. en terapia, al final la No encuentra condición clínica, el gasto energético, ese ejercicio aeróbico. así como el El rayo X, ejercicio aeróbico requiere tiene el moco atorado. diagnóstico Diagnóstico neumonía. las repeticiones. Así ¿Cuántas me dijo. repeticiones vamos a hacer? Ay. Es que Entonces ya sufre le digo que neumonía, yo creo que es que le dice que tiene el moco atorado. Entonces, de 3 veces de Y ella me diario, colocó así el cosito y dijo, y la fuerza. tiene el moco atorado. Diagnóstico neumonía. Ay, tan Ay, linda. sí, señor. Y yo, ay, no. Como es de bonita. Ella es muy especial, Linda, muy bonita. linda. Y estamos así y los amiguitos llegan, Julia, Bien. y ella sale, ¿qué es esto? Entonces, hay que tener en cuenta también la frecuencia. Y se devuelve. La frecuencia es cuántas veces. Usted ve que esa musculatura responde rápidamente, no necesitamos hacer mucho tiempo, pues Mira esa nariz, muchas sí. veces al día. Qué Pero pena. resulta que el paciente hiperjuiciado, en terapia no trabaja muy bien, entonces necesitamos que lo haga unas veces al día porque si no lo vamos a medir. El paciente vuelve dentro de 15 días. Y luego Tengo que saber el ejercicio que le voy a mandar, cuántas veces lo va a hacer, de tal forma que cuando me vuelva dentro de 15 días no me llegue con la estructura de revista que estaba haciéndolo todos los días. Digo, en el hipótesis. Con la estructura totalmente mal puesta por culpa de un ejercicio que yo le mandé a hacer todos los días. Entonces, ¿qué hago yo con los pacientes que normalmente son pacientes de control? Porque yo no suelo hacer terapia cada 15 días, yo hago terapia diaria, más cuando es de gluceo. ¿Sí? Porque cada cuánto todos los días. Ahora, cada cuánto necesitamos una terapia, ojalá diaria. Y negociamos después, cuando ya esté estable, cómo lo vemos con controles. Los controles son cada 15 días, cada 8 días. Eso es un control, eso no es una terapia, es un control. Entonces, cuando yo mando un ejercicio para esos pacientes que están ya en control, le digo, le mando este ejercicio, solo lo hace hoy y mañana. O lo hace Parece una aguacate hoy machaca, y me lo hace hasta el lunes. O sea, ahora estamos en una clase, El lunes en me lo una suspendo. clase grupal. Y había uno y yo Porque no si tenía yo ese sé que el aguacate, paciente tenía ese juicioso me lo hace mucho, de ahí en pero adelante, mucho, o sea, ahora sí. pierdo el año porque me va a llegar con la estructura al otro lado. Entonces, yo tengo que tener eso muy claro. La frecuencia del ejercicio está indicada con Si eso es mejor la dejarlo. adaptación A neurológica que del vaya. ejercicio, con Porque si no, usted no lo que yo necesito No, es eso aumentar la Son fuerza. los horarios Y algo todos que es que para no mí muy pueden importante, requiere nada. tiempo de ¿Y dónde está recuperación neurológica. será Y les voy a mal insistir mucho en eso. Porque resulta que nosotros no vemos espectacular. muchas John lo vio cosas. antes Así de como vemos sentar. pacientes cada 15 días y decimos que les hacemos terapia, Toda hay la aquí gente arribita, que les a hace mitad de terapia en la mañana, en la tarde y en la paisajes. noche, porque la Todas familia las lo máquinas pidió, son de pero República resulta que eso Dominicana. fatiga el músculo del paciente. Hay Yo 11 siempre se gimnasios los a digo, se nivel los digo a los mundial, este es el pacientes. primero en Y se lo Colombia. dije a una Pero está médica familiar, en bueno, la de mi boca de todo paciente. el mundo. Era la Y yo señora fui a del paciente. muchos El paciente gimnasios. llegaba a terapia. Van a hacer una Nitagüí y La una señora le Nikia. metió 4 Las están fisioterapias construyendo. diarias. Después de que la señora no hacía Mira nada de cómo queda. ejercicio. Ustedes saben que Y los significa el profes, organismo. o sea, Usted tiene una CB y está malito. ay, Se la puso Laura malito. está toda Y después traumada. viene Ay, una yo serie no de sé se me qué puso es. la pata Usted hace encima 4 fisioterapias al y usted día. sabe que una pata Que encima porque más es mejor. No, no Ven, es más es permítame, mejor. amor. La paciente dormía. Pero ¿sabe qué hacía? Es que usted es perezosa. Y era Es que chiquita, usted una es criolla. floja. Y ¿Cómo se me me quedó ocurre decirle a la impresionada. paciente? Y es grandotito. ¿Cómo se y me todo ocurre que más es mejor? Si no le da tiempo de recuperación. Y claro, Pero no, llegaba pero por los la que era perros les descansada, tengo miedo, pobrecita. les acerco. Y me decían, no, ya no le gustaba tanto terapia física. No hacían nada de ejercicio antes de la cena. Así Y le dije, grande. y venía esta niñita y la comencé 4 veces. Primero se enamoró. Como un poquito más. Porque hacía fila, hacía piso y hacía fila. no, y saben que las Entonces ustedes se máquinas imaginan todo ese montón de las ejercicios que la máquinas paciente. son raras, o sea, Cuando están las decían, normales. "Ay, no, no, Aquí en Colombia no hay, son que máquinas de aumenta República normalmente es una Dominicana. historia. Pero Entonces, por ejemplo, hay necesitamos, uno después que de usted hacer llega y se eso, monta así, para mí el y usted esfuerzo se es agarra y se para agacha hacer. así, y uno empieza a abrir así, Y yo pensaba, doc, para trabajar glúteo. Entonces usted queda escucha lo así que le estoy como diciendo. sentado, pero no es nada, Pues sentado en no tiene- usted, este es uno. No hacía Hay nada de otro ejercicio, que es estaba una haciendo máquina así, usted cuatro hace y ya fisioterapias se hacen al día. estas. Y es una Sí. cosa ahí. Y Hay otra que usted imagínate se acuesta así, usted piensa que se la oye parte del y manejo se en empieza a el- hacer así. Sí. en el agua no, Eh, no,
Hay No. otra que usted se monta, es una Bajar un poquito plataforma. el estrés Que usted se monta y le ponen una cosa acá. necesita recuperarse fija. Y es como sentadilla, pero Sí, con, si no, con, entonces, ¿cómo va a con ser la un peso integración de desde todo? abajo, Tiene que hacer todo la raro. Usted musculatura. queda por allá Y todo que arriba y todos usted los empieza a hacer felices, esto. dándole un montón. Y Así. que ahí como Durísimo, ya dale la no fuerza. es un Ay, las 2 horas y lo es caro la necesita. mensualidad. Imagínese que en plan pareja Y el paciente pagamos se quiere ir a la 79 cara. Ay, Eso es lo que cada digo, una. termina con y trae una Eso sí, es algo aplicación. importante. Mire, tipo SmartFit pues con aplicaciones Entonces, sobre la los frecuencia, ejercicios. y los profes dan Pero más barato. súper juiciosos, uno Sí, tiene los sí, profes sí, ahí, sí, tiene sí, la duchas, duración del ejercicio. tiene Lo vamos a tener aquí en ducha cuenta. bonita, como de un hotel, no parece gimnasio. El ¿Y ejercicio usted debe va a durar hacer? con ese plan? En lo ese plan suficiente trae una para que me dé biometría el como un sistema escáner de preparado todo el para el cuerpo proceso de donde te glucosa. dicen de cuántos años Si a mí se me padeces, va la cuánta mano agua en el te ejercicio, falta, cuando el cuáles paciente fines coma, de las semana capacidades lograste. y no. Es que Entonces yo necesito el 62. ejercicio adecuado para y a mí en la casa también. Hay reducción con esfuerzo. ¿Cuánto estaré yo? Ay, Dios mío. Me dijo que me faltaba agua, pero ¿dónde están las aplicaciones? Este tipo de maniobras son maniobras que no se pueden hacer muchas veces Dan al día. clases Con de una vez que se crossfit, haga, de cross es más que training, de... El ¿Esa que no van a resto empezar? puede De generar gap, patologías. de... Entonces solo no voy a pueden quedarme hacer en tanto ejercicio ni Ese es tanto. nuevo, todo es nuevo. Pues sí, Apenas lo... si es al que hace ese focus que te mandé. Entonces la idea es procurar porque Ah, el no, paciente duro, haga ya. lo que necesita y No, pero yo sé cuando que lo ahí está necesita. para cuando lo necesite. Entonces yo Impresionante esa Miren la mando aplicación. mucho ejercicio Entonces esto Pero es mucho no, tanto asignado ejercicio para mí previo específicamente. Me la a la asignó el para que el entrenador paciente mío. pueda comer. Entonces Entonces yo le dice, digo, me va a los sacar la lunes, lengua entonces Ah, me pues dice una qué fuera, hacer en cada 3 cosa. veces previo a la comida. ¿Viste? Mire. Pero Yo estamos sé en que van a ir a Pacheco. comer, no sé qué, No. y demás. Entonces hacemos todo. Paisajes, eso es bellavista. Todo ese tipo Por de eso, cositas pero son las todo que nosotros eso tenemos que saber manejar Acá en para Bello. que mi En vez de paciente hija, pero eso es ahí en todas las tener nuestras ciudades. actividades. Eso es un lavado de plata. Porque si yo le de mando un Pacheco. montón de ejercicio, el paciente está fatigado, no va a poder No, comer. allá mantienen No, no, allá allá se la hace República Pero La Dominicana. lengua antes del partido. La lengua siempre tiene que estar en lugar para Mire. todo el tiempo. Entonces dice, bueno, calentamiento ¿Dónde está ya la vi, lengua? listo, principal, ¿Dónde acá está la estoy lengua? en lunes. Toda esta musculatura para que la lengua Y pueda con la hacer ese máquina con la que movimiento, tiene que hacerlo. se Sí, requiere la está la contracción del máquina niño. con la que yo tengo que ir. Entonces todo el Bueno, y tiempo el niño está está así todo. contraído. Estiramiento, que es vuelta a la Me calle. pregunta eso. Y Eso es lo que pretendemos que nos alimentación. Entonces nos o lo que hacen, pretendemos nos es hacen que plan cuando vaya de a hacer la alimentación inyección no también. tenga una proyección igual, no hagáis Y está mejor que el Smart. cuando vaya a hacer la inyección. Muy Justo bonito. para O sea, hacer la la verdad, yo escogí eso. Entonces yo porque Sí, tengo gracias, que mi alma, a raíz de eso aparece la Gratis. dichosa raíz de la lengua. Este de acá Con no el es arriendo. bueno. El paciente Este de no acá me es mantenga la grande y lengua más tiene fuerte, sino muchas que la coloque máquinas. fuera de aquí. Pero vea, no puede Y uno entrar resulta con que eso nadie. tampoco está Entonces, bien. por ejemplo, yo Pues ya comencé no a Porque la hacer rejilla sola. viene así y mi Pero porque posicionamiento yo- no aguanta. No, Entonces, no ¿sabes es qué hace raro. los pacientes? La rejilla Aparte, cae, tiene unos horarios todos pecuecas. Unos días solo de 6 de la mañana a el 12. paciente no Y encuentra ya. apoyo de Otros días solamente de 2 de la tarde a 10 de la la rejilla noche. igual es una Y sábados y cosa domingos todo y en poquito. la medida de lo posible Es hablen como con que el eso es odontólogo como cuando les jubilado. coloquen la rejilla. Eso ya no sabe sacar La señora de las lomas. La que es más. porque La era una mamá oportunidad para trabajarlo. Es para que Entonces, no, pero tengan mucho estamos cuidado yendo con allá ese muy tipo de cosas. bacano. Cuando Estoy muy trabajamos contenta. con neonatología y con niños, y yo trabajo justo antes de comer, tengo que hacer lo suficiente para que esté fuerte, pero no para que se me canse. No me siento a gusto. Entonces los ejercicios se mandan 5 minutos Pero ya, Yo cuando voy antes a de las la marcas me comida, gusta meterme a clases. pero Eso, no ya. Yo allá voy a dar puras clases. sino para que En puedas estos tener días un hice proceso de 12 infección. días. Y este es uno de los tipos más de las muestras que Hice se hacen cross training y rumba. Y rumba con el profe Vicente. tener O sea, hace para puro poder Vicente. manejar Es súper la parte muscular. Vicente ¿Cómo se siente? es un teso. La distribución de los ejercicios. La distribución de Y los ese día ejercicios fue la está novia y relacionada con el eso le daba picos y todo. Y yo, Como les decía, si ay, usted amigo, eres ronca cuando hombre. Yo pensé que duerme, era gay porque es que usted se no mañana está mueve. durmiendo para que Se no mueve ese ejercicio. culo así. O sea, es raro que un hombre tenga No ese es que hay que movimiento. aprender al día, pero si es que usted lo necesita es cuando va a dormir, para que no ronque en la noche. Usted organiza su sistema y necesita el ejercicio para que en la Hay noche una no clase que ronque me gusta o de para la que no de- tenga apnea en la noche. Entonces, de ¿qué cómo hace va a usted ser mandando el eso, de ejercicio cómo para va. todo el día? ¿Sí? Ahora otra cosa. No sé quién nos dijo
Yo voy con que la repitiendo muchos, cientos mil veces vamos a tener un manejo específico. Te explico, esto vamos Tan por el grosero. IPH que nos han fregado mucho Y por yo, esa buenas parte. tardes, Y ¿cómo allí es donde están? tengo que Por regañar a favor, la me gente dan el técnica. 29, ¿Quién nos dijo Rincón que del Bosque, repetir muchas 30 gracias. veces, Es 100 que veces, teléfono, 300 por veces, salud, que es lo que nos teléfono. manda, Y yo, buenas tardes, teléfono. nos va a Yo, dar muy amables. Sí, conciencia ok. fonológica Ay, qué tal. o proceso ¿Y eso es fonológico. qué? Que porque De si la vamos a Rochelle. aprender No, a tira ya. insertar Ya lo pidió. los fonemas en la palabra, pero Yo no he dado son en la eso. palabra. No, digo que ya no. No, Yo digo muchas que no. gracias. Entonces mandan a un pobre Que- cristiano Que le recomiendo un curso de a que servicio al cliente. repita en la mañana, al Yo mediodía, como grosería en así la que noche, 100 Como yo en veces, estos 3 días veces, o sea, estaba con 900 María, veces al yo iba a día. trabajar unos 2 días porque tenía mucho Eso es manejo Y fonológico. ya cuando me trabajar fui a ver un viejito. Y el que paciente venía, cómo aprende a incrustar eso en la palabra. y venía corriendo un viejito y Básicamente desde también. le abrí la puerta. O sea, tenemos que ser muy coherentes con lo que hacemos, muy serios ¿Usted es capaz de en lo que sostener hacemos. Eso no es el fonología. Y como yo estaba Y a mí no me lo van a vender como fonología, eso sigue siendo fonética. ¿Sí? Y tenemos que ser claros en eso, porque es que no podemos seguir. Y ¿Qué no le están es escribiendo? y otra vez, y otra vez, y no, otra es vez. Y yo ya no lo mandé, mejor en atención al cliente, groseros. Ok. Manda un poquito. No, no, no. Ay, es No que... sé dónde No. sacamos tanta No, tontería. no. Pero nos encanta, nos encanta. Ay, ya le Qué eliminé. No, grosera. Ya lo eliminé. Yo le dije, venga, Pero yo qué le escribo. Tenemos que saber Ay, entonces, ahorita me ¿qué responde. no le importa. ¿Y sabe ¿Sí? qué? Eso es un Si requiere trabajo mayor o que menor hacer el dueño. frecuencia, Donde el dueño se dé si a cuenta que usted están se le va la respondiendo voz por al ahí, así mediodía, por WhatsApp. ¿cuándo necesita les hacer da ejercicio? uno Pues que al quiere, mediodía para ¿quién que le da usted la voz y tenga voz para el Sí, resto del día. total.